¿Quiénes de ustedes piensan que el iPhone causó disrupción en la industria del petróleo? Que me alcen la mano. ¿Quiénes de ustedes piensan que el iPhone causó disrupción en la industria del petróleo? En enero del 2007, cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone en el San Francisco Macworld Convention Center, la audiencia estaba llena de periodistas y Apple believers. Sorry por si hay alguno aquí. Pero no había un solo ejecutivo de la industria del petróleo. ¿Quién podría haber imaginado que un nuevo dispositivo inteligente causaría una amenaza existencial para esa industria de trillones de dólares? Pero precisamente eso fue lo que hizo el iPhone. La aparición de un dispositivo inteligente no fue accidente, fue lo que nosotros le llamamos disrupción tecnológica. Y disrupción en este contexto es poder cambiar radicalmente una industria y el ripple effect o el efecto cascada que hay en otras industrias aparentemente no relacionadas. Entonces, convergencia tecnológica es cuando ciertas tecnologías bases convergen a un precio razonable y producen, por ejemplo, un dispositivo de $600. Esa disrupción tecnológica causa efectos, yo diría, y destrucción de cadenas de valor de manera horrible. Por ejemplo, aquí, ¿quién tiene un Nokia? ¿Alguien tiene un Nokia? Perfecto. ¿Alguien tiene un GPS? Salvo que sea fotógrafo o un hiker, estos dispositivos pueden parecer dispositivos del pasado. Pero la disrupción tecnológica también causa enorme o abre enormes oportunidades. Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, con el smartphone es el ride sharing o lo que es el Uber, el Didi, etc. Y también hay que entender un poco que las tecnologías de ion litio que se usan en las baterías causó un efecto directo para el desarrollo de las baterías que se usan en los autos autónomos hoy en día, los autos eléctricos, ¿no? Entonces, dentro de toda esta disrupción tecnológica hay oportunidades enormes, como en este caso, pero también verlo esto sería una manera un poco minimalista. Tenemos todo el app economy, tenemos todo el tema de, por ejemplo, de la convergencia que va a haber entre los autos eléctricos, el ride sharing, los autos autónomos, y va a haber transportation as a service, básicamente robotaxis, que van a ahorrar a la familia promedio estadounidense alrededor de $5.600 por año, haciendo 10 veces menor el precio de conducir un auto en el momento. Y todavía lo que te estoy contando tal vez es un poco minimalista. La convergencia del cloud, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, van a llegar a un punto importante en donde van a amenazar una industria de trillones de dólares, que es la industria del petróleo, y van a cambiar el orden mundial. ¿Y por qué les estoy contando esto hoy en día? Porque la convergencia tecnológica, ese punto donde ciertas tecnologías base llegan a un precio razonable a cierto tiempo, está ocurriendo nuevamente. Y yo soy creyente que en las décadas que vienen va a haber enormes oportunidades, se abren una ventana de enormes oportunidades, pero es muy clave poder estar preparado para capturar esas oportunidades. Y estar preparado implica eventos como el de hoy, en donde nos podemos nutrir de temas como nube como infraestructura y recuperación ante desastres. Y la otra razón por la que les estoy contando esto, porque la nube es tan importante que realmente representa esa tabla salvavidas ante desastres, y llámese desastres, no solo desastres naturales, sino todos los eventos que están ocurriendo hoy en día a nivel de ciberseguridad y amenazas cibernéticas. Eventos como el del país hermano Costa Rica, la semana pasada pasó a las Fuerzas Armadas en Chile, también al Poder Judicial. Uber, acaba de ocurrir en Uber, no sé si lo vieron, acaban de tomar en custodia una persona, un menor de 17 años en Inglaterra. Entonces, hoy en día nos une acá, gracias a Capatec, Microsoft, Cable & Wireless Business, que es una unidad de negocios de Cable & Wireless Panamá. Entonces, para eso tenemos dos invitados muy especiales. Rafael García, gerente de desarrollo de negocios. Quiero hablar un poquito y del background de ustedes. Ojalá no me quede corto. Rafael es ingeniero en sistemas con más de 10 años de experiencia como consultor en el área de tecnología e innovación. Posee una maestría con especialización en finanzas de la Escuela de Negocios de George Washington University. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios de la vertical Multicloud en la división comercial de Cable & Wireless Business Panama.
Espero haber cubierto bien tu background, tu profile ejecutivo. Y nos acompaña Gary Ledesma, ingeniero especialista en Cloud, específicamente en Azure de Microsoft. Gary es responsable de las soluciones de Microsoft Azure en Panamá, Costa Rica y Venezuela para la industria financiera. Posee más de 9 años de experiencia de soluciones en la nube trabajando para empresas como Microsoft y Dell. Dentro de su rol tiene como objetivo ayudar a clientes y socios de Microsoft a lograr la adopción, desarrollo de habilidades en nube y buenas prácticas en el despliegue, como también apoyar la transformación digital y aseguramiento de los centros de datos, empoderándolos mediante la plataforma Azure. Así que bueno, tenemos estos invitados de lujo y yo soy Jaime Blanco, experto en liderazgo digital, fui presidente también de Capatec y espero que esta sesión sea de valor para ustedes. Quisiera empezar con el tema o con una pregunta número 1. Recuerden que el panel de hoy se llama La nube como servicio, recuperación ante desastre. Y recuerden que esto va a estar grabado en vivo para YouTube en el canal de Cable & Wireless. Entonces, como un abrebocas, quisiera preguntarle a Rafael que nos hable un poquito y nos ilustre sobre qué es un plan de recuperación ante desastre, que en inglés se llama DRP, y cuáles son sus diferencias con un plan de continuidad de negocio, porque a veces hay un poquito de confusión, ¿no? Sí, muy buenos días a todos, antes que nada, y muy buen provecho. Gracias, Jaime, por la pregunta y también agradecer a la organización de Capatec por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, también compartiendo con Gary, quien conozco desde hace varios años. Mira, tu pregunta es muy interesante y es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho, hablar de planes de continuidad de negocio y planes de recuperación ante desastres. Yo creo que por lo regular, Jaime, existe una confusión o una dicotomía entre qué es un plan de continuidad de negocios versus qué es un plan de recuperación ante desastres. Digamos que se parecen, suenan similar, pero ciertamente no son lo mismo. Yo definiría un plan de continuidad de negocio, Jaime, en un lenguaje muy simple, como un manual con instrucciones que nos sirven a todas las empresas. No importa la industria, no importa la actividad económica a la que nos dediquemos. Este manual tiene una serie de instrucciones que nos dicen y nos enseñan a las empresas qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo y quiénes dentro de la organización tendrían que tomar una serie de decisiones y acciones para poder intentar reponernos o recuperarnos ante un evento disruptivo para nuestra operación. Ahora, habiendo dicho esto, para empezar, no podemos comenzar con cómo me voy a recuperar. La primera pregunta que debemos hacernos es de qué evento me quiero reponer o de qué escenario me quiero resguardar como organización. Y de ahí es muy importante también manejar el concepto que se conoce como análisis de impacto al negocio. Quizás muchos los han oído por sus siglas BIA o Business Impact Analysis, que de forma resumida un BIA vendría siendo una matriz de análisis de riesgo donde las organizaciones queremos intentar reducir obviamente la incertidumbre, el qué me puede pasar y cómo me puedo proteger y cómo voy a reaccionar ante una situación específica. Ahora, en esa matriz de riesgo, por lo regular debemos plasmar cuáles son las situaciones que de acuerdo a mi tipo de negocio yo debería o estoy propenso a que ocurra e impacte mi operación. Y a ver, dependiendo del tipo de negocio, los riesgos pueden variar. No son los mismos riesgos que va a tener una empresa que se dedica al cultivo y a la cosecha del cacao a los riesgos a los que está expuesto, por ejemplo, una empresa que se dedica a los servicios financieros. Entonces, allí básicamente lo que hacemos es que liberamos un poco la imaginación, obviamente guiados por consultores y expertos, y empezamos a pensar en casos hipotéticos de situaciones que nos pudieran ocurrir. Y ahí típicamente aparecen escenarios clásicos como
ausencia de personal porque hubo un paro, digamos, del transporte. Puede aparecer también situaciones como la que estamos viviendo casualmente en este momento, que hay una contracción brutal a nivel mundial de la fabricación de los chips, que está afectando a todas las industrias prácticamente. Pudiera también incluirse una situación del tipo un aumento imprevisto en el costo de mi materia prima principal, por ejemplo. Entonces, en esta matriz de riesgo, una vez plasmamos cuáles son esas posibles situaciones, luego debemos pensar en esas situaciones qué indicadores o criterios de negocio pudieran verse impactados. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, indicadores financieros, pudiéramos vernos impactados desde el punto de vista financiero. Esas situaciones pudieran, por ejemplo, también impactarnos desde el punto de vista de la reputación o un daño a la marca. También pudiera impactarnos desde el punto de vista legal o jurídico, porque esa situación no nos permite cumplir con nuestros compromisos contractuales. Y otra situación también pudiera ser de repente no cumplir con un objetivo estratégico de negocio. Imaginando que, supongamos que como negocio tenemos como objetivo crecer el negocio año contra año doble dígito. Pero hay una situación que nos afecta y a la cual no estábamos preparados, que crea un efecto contrario y pudiera incluso hasta decrecer nuestra cuota o nuestra participación de mercado. Entonces, una vez tenemos las situaciones y estas las contraponemos con entender cuáles son los indicadores de nuestros negocios que se podrían ver afectados, luego tenemos que entender en qué grado o en qué nivel nos impacta. Y allí debemos definir el impacto mínimo, el impacto máximo y como empresa, cuál es mi tolerancia al dolor. Y una vez llegamos a ese umbral, ¿qué decisiones vamos a tomar y qué acciones vamos a tomar como organización? Entonces, encapsulando todo lo que les acabo de decir, Jaime respondía a la pregunta de qué es un plan de continuidad de negocio. Ahora, ¿qué es un plan de recuperación ante desastres? Les acabo de hablar de algunos casos hipotéticos de situaciones, ausencia de personal, etc. Ahora hablemos de situaciones quizás todas de índole tecnológico. Hablemos, por ejemplo, de la caída de un servicio de IT, pudiera ser pérdida de conectividad, todas nuestras sucursales se quedaron sin internet, pudiera haber una situación de un ataque cibernético, y cuando se trata de situaciones todas de índole tecnológico, por definición estamos hablando de un plan de recuperación ante desastres. Y allí lo que debemos tratar de garantizar es la máxima disponibilidad de estos servicios, pero no de todos los servicios, sino de aquellos servicios que sean esenciales, aquellos servicios con los que yo como organización no podría dejar de vivir, aquellos servicios vitales. Es lo que a mí me gusta utilizar mucho la analogía de, bueno, hagamos un listado de cuáles son todos mis sistemas y clasifiquemos de esos sistemas cuál es la vesícula. A lo mejor todas las personas podemos vivir sin la vesícula, entonces yo puedo tomar la decisión quizás de no tomar acción, digamos, de grandes inversiones para tener una disponibilidad alta de ese sistema haciendo la analogía de la vesícula. Pero sin embargo, tenemos que definir a nivel de sistemas cuál es el cerebro, cuál es el corazón y cuáles son los pulmones a nivel de sistemas de la compañía. Entonces, para concluir, el mensaje es, un plan de recuperación ante desastres es parte de un plan de continuidad de negocio. Y el plan de continuidad de negocios es el espectro amplio de la estrategia. Gracias, Rafael. Y ahora creo que entendemos que hay una gran migración, hay un gran movimiento a la nube. Y esa nube, que significa oportunidades para recuperarnos ante desastres, no está exenta de amenazas. Y esta pregunta es para ambos, tal vez empezando por Gary, es ¿cuáles son las amenazas o las mayores amenazas que ustedes han visualizado en clientes que están migrando a la nube? Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Y gracias, Rafael, también muy buena la participación. A ver, es bien importante entender, digamos, que
si bien es cierto, cuando estamos pensando en migrar hacia la nube, no significa de que estamos exentos de responsabilidades. Creo que quiero partir desde ese punto porque es muy, muy importante saber de que además de irse a la nube, dependiendo del modelo que sea, y creo que también como para ampliar un poco ese concepto, la nube se compone de 3 principales modelos digamos, de nube como tal, valga la redundancia. Uno es infraestructura como servicio, el otro es plataforma como servicio y el tercero es software como servicio. Dependiendo del modelo que ustedes elijan como tal, como organización, asimismo lo que es la responsabilidad compartida, ¿ok? Va dependiendo de, por ejemplo, si es software como servicio, va más del lado del proveedor o del fabricante, en este caso de la nube, o si es infraestructura como servicio, la responsabilidad va compartida más entre el cliente y el proveedor, ¿ok? Esa analogía, teniéndolo o llevándola hacia, digamos, premisas, ¿ok? Donde hoy en día los clientes tienen sus servidores en tierra, en sus oficinas, la responsabilidad es completamente de las empresas, de las organizaciones, porque necesitan, uno, saber que el servidor esté en soporte, ¿ok? Tienen que preocuparse por eso. Tienen que preocuparse por, digamos, la parte del hipervisor, la parte inclusive la estructura física donde se va a colocar esos servidores, el piso falso, la electricidad, la red, etcétera, etcétera. Eso es una responsabilidad completa del cliente. Al momento de pensar en nube, le dejamos algo de responsabilidad al proveedor, sin embargo, todavía hay un punto muy importante, que es el que mencionas, la ciberseguridad, ¿ok? Por ejemplo, el caso que mencionabas, que es el de Uber. Uber definitivamente es una plataforma que corre completamente en la nube, pero aún así fue vulnerada como tal. Entonces, es muy importante no dejar cabos sueltos, ¿ok? Hay muchas herramientas, hay muchas tecnologías que todavía, a pesar de que existan, los clientes piensan de que al irse a la nube como tal, están exentos, ¿ok? Y eso es un mito, básicamente. Porque a pesar de que estén allá arriba, todavía hay un grado de responsabilidad donde me tengo que preocupar cómo proteger, cómo manejar, por ejemplo, una arquitectura recomendada, ¿ok? Un buen diseño, eso es parte de las buenas prácticas que me van a permitir a mí hacer ese, como se conoce en la industria, hardening de mi infraestructura o de mi tecnología o, si es en el caso de SaaS, de mis datos o de mis usuarios, ¿ok? Entonces, partiendo de ese punto de vista, básicamente es una de las principales cosas que tenemos que preocuparnos. Muchas gracias. Rafael. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que tú mencionas, Gary. Yo creo que uno de los puntos principales es el cambio de paradigma y de mindset que tenemos que hacer también las empresas. Yo creo que todas tenemos que entender que el campo de batalla cambió. Es literalmente un campo de batalla cuando queremos protegernos contra ataques de ciberseguridad. Antes solo teníamos que preocuparnos por accesar una aplicación, un dato que residía en un servidor y la persona que accedía a ese dato estaba localmente donde estaba ese mismo dato, donde estaba ese servidor. Después eso evolucionó y los datos siguen en ese servidor que está en las oficinas de nuestros clientes o de las empresas. Y le dijeron a la persona, tranquilo, tú te puedes ir para tu casa y de tu casa tú puedes seguir accesando esa aplicación. Ahora no, ahora las personas están desde su casa, desde cualquier parte del mundo, y ese dato o esa aplicación ya no está necesariamente en las oficinas, ahora está corriendo en cualquier data center en cualquier parte del mundo. Entonces, eso trae consigo, yo creo que Jaime, retos importantes. Yo creo que ya las aplicaciones están por todos lados. Eso quiere decir que ya no dependo de un dispositivo fijo. Yo puedo accesar mi aplicación de sistema contable desde mi computadora personal o desde el teléfono de mi esposa, por ejemplo. La mayoría de las aplicaciones hoy día son web y creo que uno de los retos más importantes es poder gestionar la identidad de quienes accesan y qué accesan a nivel de los usuarios. Como yo llamo un poco la analogía de tratar de extender la identidad de su usuario que tiene un ID en Panamá, vamos a decir que la cédula de identidad, cómo relacionamos esa cédula de identidad
con el pasaporte de la persona para saber que esa persona es la misma que en Panamá pueda acceder a una aplicación, pero puede decidir o discriminarse accederla desde las premisas o accederla desde la nube. Yo creo que uno de los casos más clásicos lo vemos hoy en día con la suite de 365. Entonces, creo que sería ese mi aporte. Cómo no, gracias. Me gustaría complementar con dos ideas ahí. Una es, lo hablábamos tras bambalinas, lo que está mal, si me permiten esta analogía, lo que huele mal en nuestras premisas nos lo llevamos a la nube a sí mismo. Es decir, las empresas representadas acá tienen altísimos niveles de seguridad cuando es infraestructura como servicio, pero si tenemos aplicaciones nuestras que llevan vulnerabilidades, esas vulnerabilidades nos las estamos migrando a la nube. Entonces, ese falso sentido de seguridad de que realmente si lo llevamos está más seguro, sí, puede estar más seguro por las medidas que Microsoft y que VMware les toman, pero si nosotros tenemos en nuestra infraestructura aplicaciones inseguras, van a seguir siendo inseguras allá. Y la otra idea que es un poco jocosa, poner infraestructura con una dirección pública, porque para poder acceder a un servidor web, un servidor de correo, etcétera, yo lo tengo que poner público en Internet. Poner algo público en Internet, yo siempre hago analogía, es como poner un pedazo de carne en un bosque lleno de tigres. En algún momento le va a oler al tigre, que puede estar a 5 kilómetros, y en algún momento lo va a morder. Y eso es lo que hay hoy en día. Al tener infraestructura pública en la nube, realmente la infraestructura criminal que hay, las organizaciones criminales están barriendo el Internet en algún momento. Ahora el tema no es cuándo te va a pasar, o si me va a pasar, sino cuándo te va a pasar. Entonces es importante tener esto cuando hablamos un poco de la nube, ¿no? Volviendo al tema de recuperación de desastre, me gustaría preguntarle a Gary, ¿por qué es vital contar con un plan de recuperación ante desastres? Gracias, Jaime. A ver, creo que lo explicó bastante bien mi compañero Rafael. La verdad es que hoy en día la tecnología está inmersa en las empresas, ¿ok? Y de hecho muchas de las operaciones de nuestras organizaciones dependen altamente de la tecnología. O sea, imaginémonos, por ejemplo, cualquier organización de distintos tipos de industrias, llámese hospitales, cada vez vemos, por ejemplo, las series de hospitales donde han sido hackeados y cómo hacen, no se pierden las operaciones, se pierden los datos, etc. Entonces imagínense lo crítico que es. Igualmente, por ejemplo, un supermercado, un banco, etcétera, etcétera. O sea, hoy en día la mayoría de las industrias, a pesar de las industrias de cacao, por ejemplo, también están inmersas en tecnología. Entonces, es por eso de que lo primero que debemos pensar es, ahí es lo importante, la tecnología, cómo podemos ser resilientes ante una catástrofe. Catástrofe de todo tipo de índole, ya lo explicó también mi compañero Rafa. Puede ser fallas de sistemas operativos, fallas, por ejemplo, de seguridad también, en este caso, muy importante, de hecho. Entonces, una vez entendido eso y una vez entendido también el modelo de análisis financiero que explicaba mi compañero, ¿qué tan valioso es mi data? ¿Qué tan valiosos son las pérdidas por hora? ¿Okay? Tal vez una empresa de cacao, la pérdida sea mínima por hora. ¿Okay? Perfecto, de repente es aceptable y el costo de inversión, uno hace como una ponderación, por decirlo así, donde si mi afectación es de millones de dólares, definitivamente tengo que invertir un porcentaje, ¿okay? La relación que ustedes definan dentro de esa matriz, de cuánto es lo que yo debo invertir y en dónde debo invertir para que mis sistemas principales, o sea, tomando la misma analogía, el corazón, el pulmón y el cerebro estén funcionales a pesar de que tenga un incidente. ¿Okay? Es sumamente importante eso. Entender cuánto es lo que yo puedo perder ante cualquier desastre. Información, robo, hacker, inclusive hasta lo que menos pensamos, robo de información interna, donde un empleado pueda compartir información con la competencia o con el mercado negro, etc. Hasta en eso tenemos que prepararnos. La marca, a veces es muy difícil definir cuánto es el costo reputacional, por ejemplo. ¿Okay? Imaginémonos, por ejemplo, una empresa donde pierda o toda la información de sus usuarios sea publicada, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Se han visto muchos casos. Entonces, esa reputación definitivamente se disminuye como tal y ya yo dejo de confiar como usuario final. Entonces, ahí es donde es muy importante entender eso. Por otro lado, quiero agregar algunas
digamos, investigaciones o algunos estudios que se han hecho del lado de la empresa consultora IDC, solamente, y de hecho se hizo hace 2 años atrás, ellos mencionan de que ni siquiera el 50% de las empresas tienen un plan de continuidad de negocios o un plan de recuperación de desastres. Entonces, eso definitivamente da mucho que decir de, ok, no, las empresas están corriéndose el riesgo, ok, y qué tanto vale ese riesgo. Y por otro lado, la empresa Forrester menciona que los 4 principales fallas normalmente dentro de tecnología, ¿ok?, son, 1, fallo de hardware y fallo de software, ¿ok? Si está en la nube, definitivamente es software, el hardware ya no aplica. Si, el segundo, de hecho, es básicamente fallos a nivel de electricidad. El tercero es fallos a nivel de inundaciones. Parece mentira, a veces nos ponemos a pensar, oye, pero ¿cómo se va a inundar? Bueno, hoy en día, por ejemplo, países como los países del Caribe, en este caso, que están sufriendo huracanes, en el caso de Florida también. Imagínense todas esas empresas. De hecho, hubo muchas anécdotas, todavía no puedo contar las que sucedieron la semana pasada o antepasada en Puerto Rico, pero hace muchos años atrás, cuando también pasó este tipo de situaciones, lastimosamente, muchos centros de datos de nuestros clientes en Puerto Rico se vieron afectados por inundaciones. O sea, el agua daba arriba del rack, para que tengan una idea. Entonces, interesantemente, eso es entra dentro de las principales estadísticas como número 3, y la cuarta era ciberseguridad. Esto fue en el 2016. Hoy en día, muy probablemente ciberseguridad está en el top 3 o en el top 2. Así que es muy importante tener esto en consideración, este estudio, para saber cómo yo debo proteger y qué es lo que debo proteger. Gracias, Gary. Y aprovechando que tienes la palabra, nos gustaría tal vez que ilustres un poco a la audiencia qué está haciendo, qué hace Microsoft para lograr que la información sea más segura al momento en que se migran a la nube. Wow, a ver, yo lo voy a dividir en 2 puntos, definitivamente. Uno, desde el punto de vista físico, ¿ok? Porque, a ver, es importante que ustedes tengan la confianza de subir su información, sus sistemas, sus operaciones a un centro de datos externo o de terceros, ¿ok? Algo que no es manejado por ustedes. Para que entiendan, Microsoft, y lo tenemos todo documentado, inclusive hasta bien bonito 3D, o creo que hasta con HoloLens, y de hecho Microsoft tiene 3 principales principios al momento de diseñar un centro de datos. Solo para que tengan una idea de la escala global que tiene Microsoft. Tenemos alrededor de casi 70 sitios a nivel mundial, ¿okay? En todos los continentes. Además de eso, tenemos, dentro de cada sitio, tenemos al menos 2 a 3 centros de datos, ¿okay? Lo cual más o menos en estadísticas nos dan más de 150 centros de datos a nivel mundial. Eso definitivamente es algo titánico. A nivel de proveedores de nube pública somos el más grande a nivel de centro de datos. Y los tres principios con los que Microsoft construye estos centros de datos son diseño, operación y observabilidad también. O sea, estar siempre monitoreando cómo están todos nuestros centros de datos. Desde la parte de diseño es muy interesante cómo interconectamos todo. O sea, ustedes pueden montar una base de datos, por ejemplo, en Qatar y otra base de datos en Estados Unidos o otra en Brasil, y en el futuro también ya estamos terminando de construir el de México, Chile y así los que vengan en otro futuro. Entonces, eso es titánico. O sea, de hecho, para que tengan una idea, Microsoft es uno de los principales proveedores que tienen los cables submarinos más grandes del mundo. Inclusive ya nosotros creamos el propio nuestro, si lo quieren buscar, se llama, creo que Marea, que interconecta lo que es transoceánico entre Europa y Estados Unidos. Por otro lado, la parte también de, una vez ya hablado de la interconectividad de nuestro centro de datos, que no es menor, de hecho vale la pena mencionar, vendría siendo la alimentación eléctrica. De hecho, eso es uno de los gastos, normalmente en la construcción de un centro de datos, es uno de los principales gastos de operación dentro del centro de datos, más allá de inclusive el cómputo a veces.
En este caso, Microsoft como compañía, no solamente como centro de datos, estamos apostando hasta el 2030 a ser carbono negativo, o sea, ni siquiera carbono neutro. Neutro es básicamente no voy a generar, no voy a afectar la huella de carbono. En el futuro nosotros pensamos devolverle a la naturaleza lo que hemos gastado, por ejemplo. Pero de aquí al 2025, nuestros planes a nivel de nuestros centros de datos de Azure particularmente, de hecho, dentro de todos estos centros de datos de Microsoft, corren todos los servicios que inclusive ustedes como usuarios finales o consumidores finales utilizan, desde Office 365, desde Xbox, por ejemplo, y Skype en algunos casos, por ejemplo, y así sucesivamente. Igualmente los servicios que ustedes utilizan a nivel empresarial, como Dynamics, que son servicios de la línea de negocio, ERPs, CRMs, Teams, lo utilizamos a diario, todo eso corre dentro de los mismos centros de datos. Entonces, de aquí al 2025, nuestros centros de datos van a ser también completamente, van a utilizar energía sostenible. Ya estamos en ese proceso. Hoy en día muchos de nuestros centros de datos utilizan la energía solar, la energía eólica, inclusive la energía a través del agua. ¿Ok? Interesante también cómo estamos apalancándonos de eso. Además, luego viene lo que sería el diseño dentro del centro de datos. Ya ustedes están claros cómo Microsoft... bueno, y la parte de alimentación, tenemos contingencia también con plantas enormes de miles de millones de dólares. Y dentro de nuestro centro de datos, nosotros básicamente hoy en día los construimos nuestro propio cómputo, nuestros propios servidores hiperconvergentes. De hecho, nos basamos, si ustedes quisieran algún día utilizar o construir un propio centro de datos privado, una nube privada, con el mecanismo que usa Microsoft, es abierto, es open source. Microsoft utiliza el Open Compute Project para construir sus propios centros de datos. ¿Okay? Inclusive hoy en día ya también estamos fabricando nuestros propios procesadores. Por el momento todavía la mayoría son Intel, pero quiero agregar algo más, porque además de eso, más allá de todo lo que es la construcción de nuestro centro de datos, que es en la primera fase, es lo primero que nosotros le entregamos al cliente para que ustedes estén tranquilos donde ponen sus datos. Luego es lo que cuando una vez monten ustedes su tecnología, su infraestructura, sus sistemas, qué opciones brinda Microsoft para que ustedes sean resilientes a nivel tecnológicamente hablando. Ahí entran distintos servicios, como servicio, valga la redundancia, como respaldos, como servicio, recuperación de desastres, como servicio, protección también, toda la parte desde la protección a nivel de red, que es la más conocida, firewalls, WAF, DDoS, etcétera, pero también protección a nivel de equipos, de tecnología, de código, de aplicaciones, etcétera, etcétera. De hecho, nuestro mayor foco, y hoy en día Microsoft, ya yo puedo decir que Microsoft es una empresa de seguridad también. Entonces, es parte importante de todo esto, ¿no? Muy bien. Siguiendo por la misma línea, tal vez, y esta pregunta es para ambos, empezando por Rafael, es, desde el punto de vista de clientes que se están migrando a la nube, ¿qué sugerencias tienen ustedes hacia sus clientes, bueno, y a la audiencia que está acá para minimizar los riesgos al momento de migrarse a la nube? Yo diría que, en primer lugar, ese debe ser un camino que, primero, no debiéramos transitar solos. Creo que lo más importante o el punto cero de partida debiera ser buscar un aliado que nos pueda acompañar a subir esas escaleras hacia la nube y tratar de encontrar un asesor o un aliado que tenga ya también experiencia probada. Muy, muy, muy importante. Eso creo que en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que también es muy importante definir cuál va a ser la estrategia y el roadmap a nivel de la migración de nuestras cargas de trabajo desde las premisas hacia la nube. A veces queremos tratar de, no sé si impresionar o abarcar todo, y más bien debiéramos repensar una estrategia de hacer estas migraciones en fases. ¿Okay? Debiéramos también procurar entender qué aplicaciones, digamos, tienen un riesgo y una complejidad baja o moderada
que pudieran simplificar el esfuerzo de hacer esas migraciones desde las premisas hacia la nube. Y Jaime lo decía muy bien hace un momento. Lo que tiene mal olor en la tierra va a tener mal olor en la nube. Entonces, hacer migraciones, como llamamos en este rubro, as is, o tal cual, no necesariamente siempre es la mejor estrategia. Hay veces donde puede que haga más sentido rehacer o reconstruir o hacer cambios de fondo sobre nuestras aplicaciones y sobre nuestros sistemas para que realmente podamos sacar todo el provecho que nos ofrece la nube. De lo contrario, estaríamos probablemente subutilizándola. Creo que sería eso, Jaime. Gracias. Adelante, Gary. Gracias. Yo complementaría básicamente agregándole, a ver, uno, para poder ir a la nube es interesante entender, ¿ok? Inclusive que la misma organización, no solamente tecnología, ¿ok? Esto no son proyectos de tecnología, señores. O sea, normalmente decisiones como estas son decisiones corporativas, ¿ok? Donde desde el lado de negocio se tienen que sentar para saber cuál es la visión de la organización, a dónde quieren llegar en un futuro. O sea, hoy en día, y la pandemia, por ejemplo, yo atiendo normalmente en la industria financiera, hemos visto cómo ha evolucionado, por ejemplo, procesos, ¿ok? O también soluciones desde el punto de vista digital, ¿ok? Hoy en día muchos usuarios dentro de muchas bancas pueden abrir sus propias cuentas de ahorro, tienen, digamos, tecnologías de onboarding digital. Pensar de que eso no corriera en nube es un poco difícil, porque utilizan muchas tecnologías, sobre todo inteligencia artificial, para reconocer, para comparar, etcétera, etcétera. Igualmente, procesos internos dentro de estas organizaciones, como lo que buscan muchas veces es mejorar o reducir los tiempos de lo que toman procesos. Básicamente, ahí se han visto temas de integración de Robotic Process Automation, o RPAs, como se conoce. Esto también, pensar que correr todo este tipo de tecnologías en tierra es muy complicado. Ahora, al punto que quiero llegar es, ya se tiene una visión. Digamos que la organización dice, en 5 años quiero lograr esto, desde el punto de vista de negocio. Ahí es donde entra tecnología y dice, ok, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Entendiendo todo esto, ustedes van a pensar en nube, en qué tan grande quieren construir. Y haciendo una analogía, podemos pensar en cuando ustedes construyen un edificio, o cuando se construye un edificio. Aquí estamos en la Cámara de Tecnología, no en la de Civil. Cuando se construye un edificio, tenemos que saber cuántas plantas va a querer se va a querer construir ese edificio para saber la fundación. Imaginemos lo mismo, pero en nube. ¿Qué tan grande, qué tan amplio ustedes quieren, digamos, profundizar dentro de nube para saber cómo esa arquitectura tiene que ser en cuanto a tecnología? ¿Ok? Eso es un punto sumamente primordial, porque la arquitectura lo es todo. La arquitectura, si ustedes lo diseñan bien desde un principio, les va a dar mucha tranquilidad en un futuro. Y por último, quiero agregar también la parte de apalancarse de marcos de trabajos. ¿Ok? Muchas nubes, incluyendo la de Microsoft, tienen sus propios marcos de trabajo. En el caso de Microsoft, para las buenas prácticas, existe el que se llama Cloud Adoption Framework, y no solamente eso, también marcos de industria, no solamente desde la parte de diseño o arquitectura, sino también desde la parte de cumplimiento. Hay marcos como NIST, como CIS, hay marcos también desde el punto de vista de industria, como PCI, como SWIFT, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de marcos están disponibles en la nube, están listos para utilizarse y solamente es cuestión de adaptarse a ellos y aprovechar. Gracias. Yo quisiera complementar con una idea final respecto al tema de minimizar riesgos y basado un poco en la experiencia. Usualmente los riesgos, especialmente los asociados con ciberseguridad, han sido abordados porque tal vez los proveedores de la industria han educado al cliente y a las compañías de que hacer una prueba de seguridad es suficiente. Y esa prueba de seguridad, llámese penetration test o llámese prueba de vulnerabilidad, básicamente toma una foto. Y esa foto que se toma
precisamente tiene un carácter estático. Hoy yo tomo una foto y si hoy en día, vamos a decir, vamos al mundo físico, yo veo que aquí se puede caer esa lámpara, la puerta está, digamos que se está cayendo y puede causar un herido, etc. Pero esa es la foto del día de hoy. Esa foto se invalida en el mundo virtual de la tecnología si alguna área tecnológica hizo un cambio y le dio acceso a un consultor, o si de repente Microsoft descubrió que hay un parche que hay que instalar. Entonces, la seguridad, especialmente en la nube, y también aplica premisas, tiene que ser continua. Es decir, la seguridad no puede ser solo de hoy, no puede ser una foto, tiene que ser una especie de video en donde yo tengo que estar haciendo pruebas continuas de manera tal que yo pueda garantizar que si se encuentran huecos de seguridad, vulnerabilidades, esos huecos vivan, el tiempo de vida de esa vulnerabilidad sea más corto y yo trabaje en lograr disminuir ese tiempo de vida. Ya estamos en la recta final, así que vamos tal vez un minuto cada uno. Me gustaría ahorita abordar el tema de transformación digital, tan sonado, y esta pregunta sería para Rafael. ¿Cómo puede la nube ofrecer bondades y aportar de manera especial a las necesidades que hay en innovación y transformación digital? Sí, yo creo que la nube tiene intrínseco muchos beneficios. Uno de los principales definitivamente creo que es la manera de construir y crear cosas que solucionen problemas haciendo uso de la tecnología, pero sobre todo haciendo con un costo muy efectivo. Y la razón de eso es porque podemos hacer uso de todas estas tecnologías literalmente sin hacer un capital de inversión, una capitalización de inversión. Por lo tanto, el costo de propiedades pudiera ser prácticamente cero, porque todas estas tecnologías las podemos utilizar en modo de servicio y pagar por utilización o por consumo. Haciendo una analogía, si la nube fuera una cajita de herramientas, y digamos en esa cajita de herramientas, yo me atrevería a decir que el 90% de las cosas de tecnología están disponibles en esa cajita de herramientas. Si yo quisiera tener una computadora en la nube, crean o no lo crean, yo puedo abrir esa cajita de herramientas y yo puedo tener una computadora, una PC en la nube, en esa cajita de herramientas de Azure. Si quisiera tener un teléfono también, yo puedo abrir esa cajita de herramientas y yo puedo tener también una central telefónica en la nube. Y asimismo, si somos empresas que estamos constantemente cuestionándonos la manera de cómo hacemos las cosas y queremos estar constantemente en evolución y innovando, esa cajita de herramientas tiene también herramientas que nos permiten poder prototipar a un costo de error muy bajo, que creo que es otra de las grandes bondades que tiene la nube. Gracias, Rafael. Y bueno, la última pregunta para Gary. Tal vez nos puedas ilustrar un poco qué ventajas económicas y en términos de ahorro y otro tipo de ventajas tiene la nube y cómo están realmente aplicando estas ventajas a los clientes de ustedes. ¿Quién iba a pensar que una pequeña empresa, tal vez de un solo empleado, inclusive iba a poder tener todas las tecnologías de seguridad, WAF, DDoS, firewalls, servidores, etcétera, 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 etcétera? Entonces, eso a bajos costos. La verdad que esa palabra es clave. Para mí sería una de las principales ventajas. Sin embargo, ya definiendo un poco de las ventajas particulares técnicas, uno está la escalabilidad, ¿ok? Y sobre todo ahora en tiempos inciertos, donde por ejemplo la disponibilidad de hardware físico como tal es más limitada, definitivamente contar con la nube, decir, mira, viene Black Friday, voy a sacar y voy a tener más clientes, por ejemplo, necesito más servidores. En la nube con un par de clics ya lo tienes, o inclusive hasta de forma automática. Yo puedo decir, oye, si tengo más usuarios de lo normal, crécete a demanda. Y asimismo baja de acuerdo a cuando pase, por ejemplo, esta ola de usuarios. Entonces, es bien interesante cómo esa flexibilidad tecnológica también ayuda a ahorrar costos. Por otro lado, también lo que sería pagar por lo que uno usa también es primordial. De hecho, resulta de que hay mucha, por decirlo así, merma a nivel de tecnología cuando uno compra servidores, ¿ok? Porque uno normalmente se prepara para futuro.
Compro un servidor que me va a durar 3 años. Ok, perfecto. Pero asimismo, el primer año no utilizo ni el 50% de ese servidor. O sea que estoy perdiendo de las capacidades y estoy dejándolo ahí sin utilizar, básicamente. En la nube no. De hecho, y eso es una ventaja más financiera que técnica, es yo voy pagando por lo que uso y la inversión inicial como tal es mínima. O sea, yo voy poco a poco. Si mi negocio, por ejemplo, si monto un hospital, perfecto. Al principio no me van a llegar 1000 enfermos, probablemente me van a llegar 100. Entonces, en la medida que va creciendo la cantidad de pacientes, así mismo voy creciendo a nivel de infraestructura. Eso es interesantemente a nivel financiero, porque no tengo que poner mi capital por delante para poder entonces, digamos, manejar la demanda como tal. Eso es un punto bien interesante. El otro también a nivel más contable o financiero es convertir presupuestos de CAPEX a OPEX, ¿ok? Eso es otra maravilla. Desde el punto de vista, por ejemplo, donde CAPEX, normalmente, hablando de servidores, son activos que se deprecian, señores. Entonces, al convertir esto en nube, definitivamente no estamos hablando de depreciación, no estamos hablando de ese tipo de inversiones iniciales. Además, otras que vale la pena mencionar, por ejemplo, es temas de cumplimiento, temas de seguridad y todas las, va relacionado de hecho al tema de democratizar, es todo lo que ustedes pueden lograr, de hecho a bajos costos o inclusive a ceros costos. Además, lo que sería la productividad de su personal de tecnología es fundamental. Hoy en día los departamentos de tecnología están limitados y muchas veces nos ven como bomberos, ¿ok? Ya les vi la cara a todos. Y honestamente no deberíamos ser así. Nuestros departamentos de tecnologías deberían proveer innovación, proveer otro tipo de planes, ser parte de planes estratégicos dentro de los comités ejecutivos, por ejemplo. Y por último, es la ventaja competitiva. Parece mentira, y lo mencionaba también Rafael, el tema de una de las ventajas también de irse a la nube es pensar cómo soy más ágil, como por ejemplo, si el negocio me pide una nueva aplicación, ya hablemos de onboarding digital, ¿en cuánto tiempo lo puedo aprovisionar? ¿Okay? En la nube, hablando a nivel de arquitectura, puedo en un par de clics, si así soy capaz. La nube me lo permite. También depende del equipo, pero todo eso va correlacionado. Al final, cuando comienzan a ver todas estas ventajas, el time to market que puedo lograr también es fundamental y es importante. Gracias, Gary. Y quisiera cerrar, tal vez concluyendo algunas de las ideas principales que hemos mencionado en el panel el día de hoy. Definitivamente, como yo mencionaba al principio, estamos viviendo un momento de convergencia tecnológica y yo soy creyente que para liderar empresas, si tú eres un CEO, si eres un vicepresidente de tecnología, si eres un emprendedor, necesitas tomar en cuenta estas tecnologías y la nube es una forma de hacer la empresa mucho más ágil. Número dos, creo que aquí se ha mencionado bastante el tema de las ventajas de la nube desde el punto de vista económico, pero yo veo una muy importante. Si tú quieres irte adelante de tu competencia, comprar infraestructura, comprar hierro, es algo que es del pasado. Estamos viendo retos enormes con el tema de la cadena de logística a nivel mundial. Empezar una aplicación, lanzar un emprendimiento puede ser muy rápido utilizando la nube. Y lo tercero que yo diría es, te tienes que buscar aliados, y acá dos buenos aliados representados aquí, Cable & Wireless y Microsoft, que te van a acompañar en lograr que esa movida hacia la nube sea de alguna manera segura, de alguna manera pensada, razonada, etc. Así que los invito, les doy las gracias a Gary y a Rafael, les doy gracias a ustedes, los invito a ver esta presentación en el canal de YouTube de Cable & Wireless. Mi nombre es Jaime Blanco, experto en liderazgo digital, y nos vemos en la próxima.